El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Misericordia Divina y Misericordia Humana. Clemencia, ¿qué es clemencia? Clemencia es benevolencia. Es la compasión con que una persona juzga o castiga a otra. También clemencia es benignidad, indulgencia, compasión, misericordia, piedad, remisión e indulto. Todas esas cosas significa la palabra clemencia. Dios es conocido como un Dios clemente, como un Dios misericordioso. Pero mucha gente malentiende la misericordia y por esa causa cuando pelean, cuando discuten, se les escucha decir que Dios te castigue, que Dios te pague como se merece. Otros van más allá y dicen, yo no te voy a perdonar, que Dios te perdone. Porque lo que soy yo, ni en la hora de mi muerte te voy a perdonar. Este tipo de corazón muestra dureza, callosidad y un espíritu de venganza. Dios no quiere que nosotros nos venguemos. Él ha dicho en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros nos sentimos mal cuando el malhechor se sale con la suya. Y ese sentimiento se agrava cuando somos agraviados. ¿Por qué será que nosotros queremos convertirnos en vengadores? Porque solamente estamos viendo lo natural. Nosotros mismos somos pecadores salvados por gracia que no merecíamos nada, excepto el infierno. Pero sí queremos que la justicia prevalezca, porque según nuestro concepto de justicia, el único capaz de administrar justicia es Dios. Pero nosotros queremos que Él nos haga justicia. Por eso fue que Pablo dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. Y no estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y lo más terrible es que también dudamos de la justicia de Dios. Por eso queremos vengarnos. Mía es la venganza, dijo él, yo pagaré. La misericordia divina es eterna. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, es decir, comenzó en la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir que es perpetua sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hombres o sobre los hijos de los hijos. Entonces, la misericordia de Dios es perpetua, quiere decir que es estable, que es firme, es duradera, no cambia. Tampoco cambia su forma de justicia, ni su pacto. Así que los seres humanos anhelamos seguridad. ¿Y qué puede proveernos más seguridad que la justicia y la misericordia de Dios? Dios es misericordioso aún con los peores pecadores, aún con los más grandes transgresores de su ley. Él tiene una misericordia que es eterna, que quiere decir perdurable, perpetua. Y no es que Él desconozca nuestra culpabilidad, nuestra infracción o nuestra culpa,
pero no siempre nos castiga como merecemos. Romanos 3, 23 al 24 dice así: todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos. Todos pecaron. Y están destituidos, privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si todos somos pecadores y no cumplimos con el estándar de justicia que Él desea, entonces, ¿qué es lo que merecemos? Ser castigados. Pero sin embargo, aunque no lo merezcamos, si verdaderamente hay un arrepentimiento verdadero, somos perdonados. ¿Por qué? Porque Él ya proveyó una manera para que nuestros pecados fueran perdonados mediante la fe en su Hijo Jesucristo. No merecemos su gracia, es verdad, pero por su misericordia, aunque no hemos hecho nada para merecer su perdón, Él nos ofrece, Él nos brinda perdón. Y es un perdón gratuito, pidiéndonos tan solo que reconozcamos a Jesús como nuestro sustituto. La misericordia es un aspecto de amor compasivo de Dios que lleva a amar de manera profunda a personas que no merecen su amor. Y todavía hace lo indecible para rescatarla. Por eso es que cuando sentimos su misericordia, podemos decir: gracias, Padre, por tanta misericordia. Esta misericordia eterna debemos entenderla como la entendió Pablo, el apóstol Pablo. Por eso él expresó, diciendo en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual, decía Pablo, estoy convencido, estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, nos podrá apartar, alejar, distanciar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos, la clemencia o misericordia de Dios no tiene límites. Salmo 108:4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu fidelidad. ¿Quién puede medir el cielo? Más grande que los cielos es tu misericordia. Entonces, la misericordia de Dios no tiene límites cuando de salvar a alguien se trata. Esa misericordia va a llegar hasta el extremo del mundo con el fin de salvar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ama al hombre caído y puede salvarlo en el momento de su mayor o de su más grande necesidad. Cuando el hombre se encuentre en un estado lamentable, cuando el hombre se encuentre en un estado terrible, porque Él desciende hasta el extremo de nuestra necesidad para mostrarnos su misericordia. El amor y la misericordia de Dios van más allá del infierno y de la muerte. Pero donde no se teme a Dios, no se respeta la vida humana. Eso no solamente sucedió en el tiempo de Jonás, también sucedió en el tiempo de Noé y también sucede en la actualidad. Hay áreas en todos los pueblos que son conocidos como zonas rosas,
Son zonas violentas, son zonas de prostitución, son zonas de drogas y son trajinadas por personas que están envueltas en este tipo de trabajos ilícitos, donde hay vendedores y hay consumidores. Normalmente esta gente no le teme a Dios, porque no tiene freno para lo malo. Pero sin embargo, la misericordia de Dios es más grande que su juicio. Cuando Dios envió a Jonás a predicarle a los ninivitas, se negó rotundamente. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Jonás conocía la misericordia de Dios por todos los seres humanos, pero como él tenía muchos prejuicios contra los ninivitas, se negó a ir y quiso huir de Dios. Y Dios le salió al encuentro y en medio de una gran tempestad en el mar, los marineros en el barco que él estaba lo echaron al mar para aquietar la tormenta. Y luego que lo echaron al mar, un gran pez recogió a Jonás. Y ahí estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero ahí en el vientre Dios escuchó el pedido de perdón de Jonás y le extendió misericordia. Y fue como Jonás decía. Cuando él pregonó el juicio para los ninivitas se arrepintieron y como Dios es misericordioso, los perdonó y pospuso el juicio para ellos 150 años. También descendió a las entrañas del infierno Jesús para predicar el evangelio a los espíritus encarcelados. Compruébelo en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba con la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas de las aguas. Cuando Jesús vino a la tierra, se hizo humano, se hizo mortal, y cuando tomó nuestros pecados y todos los pecados de todos los seres humanos, entonces, ¿cómo murió Él? ¿Como santo o como pecador? Él murió como pecador. ¿Y el lugar del pecador dónde es? ¿Dónde es el lugar del pecador? El infierno. No lo olvide. El lugar del pecador es el infierno. Ahora, para que el Señor Jesús pudiera hacer la obra de la redención y darnos la oportunidad de la vida eterna, Él tuvo que hacerse hombre, vivir una vida de hombre en la tierra y esperar el juicio, la ira de Dios, la justicia de Dios sobre el pecador, pero sobre su vida. Es por eso que Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Así que Él tuvo que ir donde estaban los espíritus que fueron desobedientes. ¿Y dónde estaban los espíritus que fueron desobedientes? En el infierno. ¿Cuándo fueron desobedientes? En el tiempo de Noé. O sea, fue a la región de los perdidos, en la quinta dimensión llamada infierno. Allá fue Jesús a darles testimonio de que Noé fue un mensajero y ellos no creyeron en él porque el tiempo
de predicación para ellos terminó. Verdaderamente, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ni siquiera pudiéramos estar aquí. Él nos ha guardado de muchos peligros, nos preservó la vida porque tiene propósito para nuestras vidas. Por eso Pablo, por revelación, escribió a la iglesia de Éfeso diciendo: Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La clemencia o misericordia de Dios nos prolonga la vida. Todos los días podemos experimentar las misericordias de Dios. Y quiero enseñarles algo que aprendí. Y es al terminar el día, dar un vistazo a las 24 horas y observar cuáles fueron las misericordias de Dios para ese día. Y se van a sorprender de las cosas buenas que Dios nos proveyó precisamente ese día, porque las misericordias de Dios son diarias. Como dice Lamentaciones en el capítulo 3 del verso 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios trabaja todos los días. Hay cosas que nos suceden en la vida que nos hace pensar que Dios no tiene misericordia con nosotros. Generalmente es cuando estamos agobiados económicamente, estresados que no podemos dormir. Hasta pensamos que Dios no nos escucha, no escucha nuestras oraciones, está sordo. El hecho de que aún estemos vivos con tantos problemas, con tanto estrés, es porque Dios aún está trabajando con nosotros y su misericordia permanece. Debemos entender que la misericordia de Dios es esencial para nuestro día a día. Es más, no podemos vivir sin su misericordia. Por su misericordia podemos respirar, podemos hablar, podemos ver, podemos sentir, podemos palpar, podemos oír y podemos amar. Dios no necesita andar con nosotros. Nosotros somos los necesitados de andar con Él. Porque todo lo que tenemos y lo que somos, aún lo que poseemos, ropa, comida, casa, es por su misericordia. El don de la maternidad, fíjese cómo es la misericordia de Dios. El don de la maternidad hace que una mujer cuando da a luz pierda el sueño profundo. Y cuando escucha llorar a su bebé, ¿despierta o no despierta? Despierta, ¿no es cierto? Y es más todavía, uno los mira dormir. Y ya cuando quiere dormir comienza a llorar y ya no puede dormir. Y el llanto puede ser porque el bebé quiere comer, porque está mojado o porque está asustado, o puede ser también que le duela algo. Y sin importar el tipo de llanto, igual la madre atiende a su bebé, le presta auxilio según sea la necesidad. Estoy hablando de buenas madres. ¿Qué hace que esta madre se despierte? La compasión por el fruto de su vientre.
Pero existe un ser divino más misericordioso, más compasivo, más clemente, que al más mínimo clamor de su criatura manifiesta su presencia, como lo sabemos. Tiene un nombre, se llama Dios. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca, dice Dios, me olvidaré de ti. Esto muestra una mayor compasión de Dios por su criatura, por sus hijos, que el de una madre. Cuesta creer, pero hay madres que no quieren cuidar a sus hijos. No los alimentan, no los asean, siendo tan pequeños y tan indefensos. Les falta a las madres misericordia. La vida diaria nos ha mostrado estas cosas. Madres que botan a sus hijos recién nacidos en un basurero. Madres que abandonan a sus hijos, que son actos tan comunes porque se ha perdido el afecto natural. En cambio, Dios dice: yo nunca te olvidaré. Nunca. Y Él tiene una mayor compasión, tiene una mayor misericordia, tiene una mayor clemencia. Es infinita su misericordia y es eterna, es perpetua. Y es mayor que la que puede tener una madre por su bebé. La misericordia es una virtud que Dios manifiesta como un Padre amoroso. Y la compasión de Dios se ve claramente en el trato que Él tuvo con su pueblo. Más de 2 millones de hebreos vivían bajo la esclavitud. Una esclavitud del imperio egipcio, amargándoles la vida diaria, con una carga tan pesada, todos los días de su vida pisando barro para hacer ladrillo. La misericordia de Dios estimula al arrepentimiento. Hay 2 tipos de personas que son difíciles de ayudar. Los primeros son los que piensan que han ido demasiado lejos como para ser perdonados. Creen que están descalificados para el reino y que Dios es inflexible y colérico. Y es porque esta persona está ciega ante la magnitud de la misericordia de Dios. Y la segunda clase de persona es la que está demasiado segura que puede entrar al reino con 3:6, que Dios es fácil de convencer. Esta persona también está ciega a la magnitud de su propia miseria. Cada vez que se predican las buenas nuevas del reino, nos encontramos con estos 2 tipos de personas. Pero ambos tienen que saber, primero, que Dios es misericordioso y clemente. Segundo, que es lento para la ira. Tercero, que tiene abundancia de misericordia y fidelidad. 4, que guarda misericordia a millares. Y 5, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cuándo es que perdona? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Isaías 63:9. Para que sepa que Dios está pendiente de su criatura, que es el hombre. En toda angustia de ellos, Dios fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió. Los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios no es sordo. Eso tiene que saberlo, porque Dios no es sordo a las súplicas de su pueblo. Cuando el pueblo clama a Él, Él es movido a misericordia, a compasión, y los alivia en el sufrimiento.
Y cuando vemos el trato a los israelitas, vemos también que la misericordia no es ninguna debilidad, sino que es un atributo de la divinidad. Hoy en día Dios demuestra de igual manera su misericordia, mostrando que está cerca. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón y a los que tienen el espíritu aplastado. Entonces podemos estar seguros que Él está al tanto de cada una de nuestras necesidades y sufrimientos. Por eso fue que David escribió en el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea que si nosotros oramos, Dios va a escuchar. Dios es misericordioso con los que se humillan delante de Él, reconociendo su pecado, reconociendo su falta, reconociendo su privación, su escasez. Porque el que se arrepiente está convencido de que necesita de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque ya nadie confía en ellos, ni ellos mismos. Y sienten que en esos momentos Dios está muy lejos y que ellos son tan poca cosa que Dios no les escucha. Se sienten indignos de su atención. Pero esto es totalmente contrario a lo que Dios es. Él no abandona al que se humilla delante de su presencia, porque Él sabe que en esas circunstancias es cuando más lo necesitamos. Y su misericordia y su compasión hace que Él nos escuche. Aunque no siempre quita la causa, el origen del sufrimiento. Sin embargo, Él toma medidas beneficiosas a quienes claman a Él. La misericordia de Dios perdona pecados. Esta es la mayor muestra de compasión, de misericordia, de clemencia de Dios. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en la misericordia. La mayor muestra de compasión de Dios fue la muerte de su Hijo amado para reconciliarnos consigo mismo, porque fue el Padre el que abrió el camino a la salvación. No olvidemos que la redención nos beneficia personalmente y también individualmente. Por eso profetizó Zacarías acerca de su hijo Juan Bautista. Cuando nació el bebé, Zacarías profetizó y dijo, y tú niño, a su niño, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta profecía es para cada uno de aquellos que quieren ir llevando las buenas nuevas del reino. Solo perdona pecado a aquel que derramó su sangre en la cruz. Él es el único calificado para perdonar, para salvar, porque su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,